Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otra añoranza de electricistas, el lunes nos vuelve a convocar para que hagan el favor de hacer un repaso, un recuento o una nueva época del conocimiento de la historia de los electricistas. Siempre se ha convertido, y creo que lo insisto bastante y nunca va a ser suficiente, que la historia, en especial del Sindicato Mexicano de Electricistas, está vinculada, iba a decir quiérase que no, o aunque no nos guste, pero está forzada por la historia del país. Quizá porque sea la industria eléctrica, quizá porque ha creado un sindicato de alguna manera entrañable, simbólico, fuerte. Un sindicato, como todos los sindicatos, que su lucha por la democracia sindical, por intentar ser un sindicato independiente, está presente en todo. Y bueno, ya que le dediqué tiempo a esta añoranza de electricistas sobre las propuestas que hice en un momento dado, tanto para la asamblea como un plan de acción, pues seguimos en esto, pero ubicando precisamente esta cuestión de cómo revisar la historia y qué tipo de problemas nos encontramos o tenemos que estar tratando de estar alerta para esta relación histórica que estamos procurando hacer y que como a todos les ha de constar, cada programa desde el inicio procuramos eh, dar los detalles más generales y próximos al suceso que nos tiene a colación, pero y ha habido, igual en la historia de todo el país, en la historia no solo del ESME, sino hay digámoslo así, un manipuleo, un ejercicio específico para que la historia tenga un tinte, una interpretación, una tendencia específica. En este caso he estado comentando como un compañero jubilado que lo hace de la mejor manera, con la mejor intención, en realidad eh, va cometiendo una serie de errores o equívocos o lagunas que en todo caso provocan una historia fallida, tanto del ESME, bueno, él quiere hacer la historia del ESME y ha insistido que comete bastantes errores y el último, el folleto que les presenté a ustedes, significaba no solo él los comete, sino los compañeros que en su momento publicaron ese folleto los vuelve a cometer. De igual manera, insisto, que el compañero Joaquín Rivera Melo, él mismo no nos platicaba, a pesar de que la parte de su historia era muy eh, anecdótica, quería fundamentar las cuestiones a partir de lo que vivió su hermano, sin realmente darnos una comprensión cabal de cómo su hermano hizo, desarrolló y forjó una experiencia sindical. Por ejemplo, una cosa que no había dicho de su hermano es hoy día, cuando uno va al Archivo General de la Nación,
en el pasillo central que va uno entrando, lo que le ponen a uno es la Constitución original de 1917 y hay una especie de mural en cristal donde aparece la fotografía enmarcada, diseñada, muy bonita, de todos los diputados de la Convención Constituyente de Querétaro, de todos los diputados constituyentes, y hay que aclarar, de la corriente de Venustiano Carranza, los llamados constitucionalistas, está en una especie de eh, mapa, esquema, un cuadro muy bonito, muy elegante, muy de la época, digamos, donde nos presenta a todos los diputados que participaron en recuadros, en cuadritos y demás. Y antes de la pandemia me fijé quién elaboró, nunca lo había hecho, ese cuadro. Y nada menos que el hermano de Joaquín Rivera Melo. Y entonces yo digo, ok, es lo que van a decir a este compañero profesor. Lo que yo noto es que justamente el presidente constitucionalista que forma, si se quiere decir así, la Constitución, ese que reprime cruelmente, sanguinariamente a los obreros de la huelga del 16, que es el ganador, y en ese cuadro figura, esquema, elaborado por uno que va a ser de los militantes organizadores del ESME y llega a secretario del propio sindicato, doblega ideológicamente y no reconoce a quien en 1916 le reprime brutalmente a todos los obreros de la capital. Y ahí él ya está ofreciendo su calidad profesional, que podríamos decir, no, es buena, por supuesto, para la época y para lo que representa para el constitucionalismo, es un homenaje claro, puntual, para los diputados carrancistas, pero olvida su carácter de clase. Ideológicamente, Rivera Melo está más con el asesino y agresor de los obreros que en contra de él. Esta es la falla ideológica que yo digo que debemos tener en cuenta en lo general. Eh, Ni modo, no solo los derrotaron por la vía de las armas, la traición y la intromisión en sus filas, sino que finalmente el que beneficia es Carranza. Y lo hacen demasiado pronto. O sea, si uno de los militantes que pertenece a las filas del ESME muy pronto, dentro de las filas originales de esos que han llegado a llamar padres fundadores, dedica su experiencia extra, esa a que le gusta a él, y elabora muy pronto ese homenaje a los diputados, es que ha olvidado la represión del 16, ha olvidado la esencia del movimiento obrero de 1916. Y a esto me refiero yo. A eso se refiere el ensayo sobre un proletariado sin cabeza que escribió en los años 60 José Revueltas y que tenemos que volver a leer y releer y revisar la historia. Y digo que esto lo hago en especial porque se están juntando un cúmulo de experiencias de compañeras de actos de relevancia. Les dije, por ejemplo, un tal César Sánchez que se ha dicho que es el organizador del archivo histórico del ESME, que no tiene ni idea de cómo formar un archivo histórico, anda por ahí galante diciendo que el nombre
del auditorio se le debe a él, que él descubrió que Ernesto Velasco escribe un artículo sobre la línea política de los sindicalistas cuando lo copió del libro Rojo y Negro. La acumulación de todos los artículos del periódico Rojo y Negro que logramos es que se publicara por la Secretaría del Exterior, y él anda presumiendo diciendo que es el gran investigador y que es el gran promotor de este tipo de cosas. Entonces hay otras conferencias que he estado escuchando recientemente y que lo que yo insisto es que necesitamos una escuela de cuadros porque las carencias ideológicas y políticas de los electricistas requieren de una precisión sobre las cosas. Un doctorado de una doctora reciente de la UAM, perdón por la repetición, eh, comete muchas fallas. Tiene un libro dedicado a la historia de la resistencia en Necaxa y no sabe nada ni trae a colación nada de la historia de Necaxa. No nos aporta, diríamos, una página. Y cuando dice que ahí en Necaxa surge Necaxa Canaditas en la casa de un compañero que fue famoso en los años 40 y 50, jubilado, por supuesto, parece que ella no lo conoció, pero entrevista y le dicen que en la casa de él, este compañero, eh, estuvo presente en reuniones propias de tener idea del sindicato y que de ahí surge la idea y se va a la Ciudad de México para fundar el ESME. Y entonces es no solo una desviación, sino una mentira. Y la compañera, con todos los estudios que tiene, por ejemplo, cuándo se fundó el sindicato, quiénes fueron los primeros subsecretarios. Bueno, no se llamaban subsecretarios, eran secretarios generales de la división Necaxa. ¿Cuáles fueron las primeras demandas? ¿Por qué no nos explica que el manifiesto del 1 de mayo justamente de 1916 contiene todo un pliego de peticiones sobre Necaxa y además detalla todo un año de agresiones en la división de Necaxa, y Cleto Guzmán no aparece para nada, pero ella dice que el fundador de la concepción de la idea sindical es Cleto Guzmán. Entonces, ¿qué es lo que les estoy comentando? Bueno, traté, sigo tratando de decirles que, por ejemplo, el año 2008 es crucial para la historia contemporánea del sindicato. Es crucial. Y es tan importante que no podemos estudiarlo en un solo programa. Tienen que ser muchos y sobre todo punto por punto. He anotado algunas de estas cosas. Por ejemplo, lo más llamativo de ese año fundamentalmente fue la revisión contractual. Por supuesto, la revisión contractual. eh, y dentro de la revisión contractual tendríamos que considerar que uno de los logros que habrá que ver para quién, si para el ESME o para los directivos. Para Jorge Gutiérrez Vera, que dirigía la compañía de luz. Y volvemos al asunto, Jorge Gutiérrez Vera es un caso específico para estudiar. Pero bueno, eh, digamos, anoté 10 puntos solo para 2008, que es, y lo debemos de considerar, un año antes de la propuesta de liquidación, de la ejecución de la liquidación, de la extinción de la compañía de luz. Su revisión contractual en sus diversos contenidos. Por supuesto, por ejemplo, el pliego, la campaña mediática, que ya solo la campaña mediática nos daría para uno o dos programas. Eh, como apoyo a la revisión
contractual ya se había creado desde el año anterior en torno a la defensa del país y de las industrias energéticas, el diálogo nacional por la democracia. Entonces, en esta mira, la revisión contractual se inscribe muy bien en el quinto, sexto diálogo nacional y queda relacionada directamente con la revisión contractual. Pero tendríamos que ver aparte los diálogos nacionales o el diálogo de ese año. Bueno, revisión contractual, la preparación, la legislativa, los ataques, la propuesta de la compañía, eh, Televisa y TV Azteca en especial le dedicaron empeño sustantivo para atacar, en especial el contrato colectivo y las jubilaciones. Por eso digo que la campaña mediática teníamos que tratarla con calma. En la revista de enero-febrero, Lux, hay 2 artículos dedicados exclusivamente a contabilizar cuántas noticias y notas hubo en ese momento atacando al contrato colectivo y al ESME. Entonces ahí es crucial. Después, eh, bueno, ya mencionamos 4 cosas. La campaña, los indicadores de productividad, que va a ser el resultado, estos indicadores de productividad, pareciera que son el resultado clave que resolvería la problemática económica y por tanto los ataques que la prensa y la televisión dedicaron a ESME. Hoy sabemos que no, pero en ese momento parecía que sí, porque se habían modificado los indicadores productivos originales de cuando nace el organismo y había quejas. Por ejemplo, el estudio de los indicadores productivos en sí mismos, la forma de organización que se trató de resolver por parte, o digamos, de manera mixta, entre reuniones, asambleas y comisiones en el ESME por departamentos y las comisiones mixtas de productividad que se iban a entablar finalmente con la empresa. Y habría que estudiarlo con calma. Pues entonces allá serían 4 puntos. 5. Jorge Gutiérrez Vera, el director de la Compañía de Luz, había estado ya justo cuando surge el organismo, cuando el secretario general del ESME se llama Jorge Sánchez. Y yo digo que puede ser en unión o no, o una política grave, directa hacia los trabajadores para hacer crecer de manera amplia la corrupción entre los trabajadores de la compañía de luz. Y tendríamos que revisar si es una mediación de negociación que va ganando el director y que los representantes departamentales, la comisión de trabajo, los secretarios y por supuesto el conjunto del comité central no son capaces de vislumbrar lo que se ve. Hubo, lo hemos comentado, 2 cosas que afectaron mucho la estabilidad económica de la compañía. Por un lado, que se crea en todos los convenios departamentales aumentos, sí, y beneficios que hacen crecer, como se dice, el costo del contrato colectivo. Pero además, todas las propuestas de flexibilizar el contrato colectivo quedan ahí. Y por el otro lado, una jubilación temprana de muchos compañeros. Y en ese sentido hay beneficios económicos para todos los escalafones, para todos los departamentos, para todas las categorías. Entonces, Jorge Gutiérrez Vera estuvo y habría que estudiar su momento y su política económica laboral en esa primera vez
en el surgimiento del organismo y en este regreso que hace en aquellos momentos, y él va a pactar el convenio de productividad, pero su enlace anterior venía de haber trabajado en el desmantelamiento de los ferrocarriles nacionales de México. Ya todo el mundo después supimos que era un, eh, llamémosle inversor, un inversionista claro y detallado de energía eléctrica. Pues ya había más que le conectaba de su fortalecimiento y su capacidad política e ideológica capitalista burguesa. Sabe bien como buen burgués lo que tiene que hacer y atacar. Y en eso estamos claros de que 2008 es un año eh, crucial. Estamos en el año de la encrucijada o quizá va a convertir después en la encrucijada de la historia. Es entonces también que va a ser un año donde el problema de la industria eh, energética, bueno, que toda el área de energía, los recursos de energía estratégicos del país entran en repaso de su perspectiva, de su visión, de sus proyectos. Y Pemex 2008 le toca el momento de ponerlo a discusión. Entonces se tiene que impulsar esto. Con el ataque del contrato colectivo, con la puesta en mira de Pemex y con la revisión de lo que está pasando y de los ataques a la industria eléctrica, efectivamente se va a crear un gran foro nacional en defensa de Pemex. Y entonces tendríamos que revisar qué sucedió, qué acciones hubo, los foros que se crearon y el Senado que fue el eco de todo este tipo de cosas. Para eso, el propio ESME creó un movimiento nacional para la soberanía alimentaria y energética y por las libertades democráticas. Y entonces, redundante. Por ejemplo, ahora que está el presidente tan activo, recordemos que, entre otros, porque fue uno más, si se quiere, y con perdón de lo que digo, defensores y activos miembros de este movimiento nacional por la soberanía alimentaria y energética. Y hubo grandes sectores, grupos, eh, personajes, el PRD y a la cabeza su presidente defendiendo eh, los recursos estratégicos de la nación. Entonces, volvemos a lo mismo. De este tipo de foros, como los diálogos nacionales, yo tengo mis perspectivas especiales. En los diálogos, creo que justamente en el 2008, estuve participando y en el surgimiento de los foros, eh, con ponencias, pero justo para este y el anterior, mis dudas en especial fueron que no se fijaba un objetivo claro, unitario, como luego se dio en llamar el programa mínimo de avance. Nunca ha habido un programa mínimo para ver justamente los avances tanto del diálogo nacional como de este nuevo movimiento nacional por la soberanía alimentaria y energética. No hay un punto, dos puntos, ¿no? O los puntos son eh, desechar todos los programas privatizadores y entonces no queda nada concreto. Finalmente, les podría decir que me llaman la atención dos cosas. Uno, por supuesto, por ejemplo,
fue el aniversario, 80 años de la revista Lux, pero sobre todo surgió Radio SME, que es lo que ahora nos sustenta, y aprovechamos para decir a todo el equipo de Radio SME que gracias por el apoyo para que lleguemos a las virtualidades irreales, pero que nos permiten que nos vean durante mucho tiempo. La complejidad de lo real y lo virtual y lo no real y la permanencia en el espacio es increíble. Surge Radio SME 2008. Y las elecciones para mí son fundamentales. Mera, Ramón Mera, que había sido secretario de Educación y Propaganda en el comité, se había lanzado por ser secretario general. En el caso del ESME se dice se abrió. Es decir, era parte del comité y para contender por un cargo, digamos, se sale del grupo y lanza su candidatura. Se abrió. Para 2008, los candidatos. Antes, el único personaje, perdón, que salía desde el 2005 para 2008, estaba casi solo. 2008 ya lo acompañan dos más. 2009 va a haber más. Entonces, 2008 le da un apoyo increíble. Y cuando es Mera, el secretario de Educación y Propaganda va a impulsar justamente, va a decir él que le crea la escuela de cuadros y que la va a impulsar y que la va a formar y no sé qué. Pero, y este es mi pero, que he estado comentando, es cuando Joaquín Rivera Melo llega a la escuela de cuadros para dar historia del ESME. Simple mortal que soy, por más que comentaba, perdón, cómo era su perspectiva histórica y sus errores y demás, no. Entonces es curioso, programan dos grupos de historia del ESME, en uno está Rivera Melo y en el otro estoy yo. Entonces, domina una corriente de enseñar formación política que está basada en la premisa de que hay quien sabe y quien va a aprender. Y entonces hay oradores brillantes. Y se procuran entonces reuniones, clases, sesiones, y lo peor es que se convierte en una escuela tradicional, donde tienes que llegar puntual, donde tienes que pasar lista, donde te van a calificar y quizá te hagan examen. La formación política no se mide en ese sentido. No se puede saber de esta manera. Lo notas con el actuar y el actuar se puede notar en cada sesión. Un día me pidieron, por ejemplo, cuáles eran los 10 mandamientos del ESME y cómo se hacía. Entonces escribí un documento, 10 puntos basados en los estatutos y los pusimos a discusión, no sé cuánto tiempo, pero la cuestión era, son 10 mandamientos y todo el grupo tiene que discutirlos. O sea, de dónde provienen, dónde los saqué, ubicar. Yo les decía, son históricos, han estado presentes todos. Y entonces se discutía el grupo mandamiento por mandamiento. Y el debate era del grupo. No expuse, bueno, sí, la primera vez. Es que miren, ya hice mi tarea, los 10 mandamientos son estos, leí los 10 y ahora vamos al grupo a ver qué les aprendemos a los 10 mandamientos. Y sobre todo, quiénes cumplimos, quiénes solo somos pecadores y no cumplimos nuestros mandamientos.
Es la idea que se estuvo manejando, no porque fuéramos cristianos, católicos, religiosos. No, porque bueno, hay una idea general, toda la comunidad mexicana en México, en que somos creyentes y en que tenemos una idea clara de los mandamientos. Y bueno, los pusimos a discusión. Pero la mayoría de las clases eran, llega el profesor y expone su tema. Y bueno, dudas en la medida de lo que podía haber dudas. Pero si el tema no te lo sueltan, no te lo dejan, no lo mueves, no lo separas, no lo apuntas, no lo rayas, no lo comentas con 10 compañeros, con la mitad del grupo, la formación política no puede ser así. Y entonces una corriente dominante, como les he dicho, de una historia donde la ideología y la política no se discute, queda claro. Insisto, cuando se habla de que llegó Siqueiros al ESME y pintó el retrato de la burguesía, perfecto. Hay que estudiarlo, ¿qué dice ahí? Por supuesto, pero hay que estudiar a Siqueiros. Y yo les dije la vez pasada que Siqueiros, ordenado por el dirigente o por el Partido Comunista Soviético, perdón, no ruso, soviético, le mandaron matar a Trotsky. El Partido Comunista y los comunistas de México llevaron a la práctica la orden del Partido Comunista Soviético. Siqueiros organizó, iba a decir una gavilla, bueno, organizó su brigada de ataque y casi logran matar a Trotsky. Hoy todavía si va uno al museo, a la casa de Trotsky, en dos recámaras, donde suponía que estaba dormido, o durmiendo, perdón, Trotsky, las paredes tienen balazos de metralleta. Organizó a sus hombres, a su gavilla, a su cuadrilla de fusilamiento David Alfaro Siqueiros y acudió el único intento, solo hubo dos, el único intento que falló fue el que organizó Siqueiros. Él mismo acudió con sus compañeros, no me sé cuántos eran, pero bueno, no pudieron matarlo. Esa noche, para buena fortuna, se quedó a dormir en otro de los cuartos de la casa. Y entonces hay una interesante discusión político-ideológica. Como todos sabemos, quien protegía, quien le dio asilo, bueno, el presidente y todo eso, pero en concreto lo concreta Frida Kahlo y Diego Rivera. Iba él a vivir en la Casa Azul, que hoy es también un fabuloso museo de Frida Kahlo, donde no se explica nada de las cuestiones teórico-políticas del trotskismo. Bueno, hay dos corrientes en aquella época y creo que ahora del marxismo, del comunismo, digamos. El que el Partido Comunista y Stalin de aquella época manejaban en la práctica, en la política y en la ideología. Y el que eh, teórica y políticamente manejaba Trotsky, lo que se ha dado a llamar el trotskismo, que es Trotsky y en México Diego Rivera y su grupo. Bueno, ¿qué entraña decir los comunistas en México o los trotskistas en México? ¿Cuál es la formación ideológica política que tiene el ESME? Y hemos dicho que Paulín y Breñalvírez eran comunistas, pero no sabemos de cuáles. Siqueiros llega a pintar el mural de la burguesía.
Y Trotsky, o bueno, los trotskistas, llegan a construir el auditorio del ESME y a crear el Teatro del Pueblo, el Teatro de las Artes, a través de Seki Sano. Y fue el mejor, físicamente, el mejor escenario. Les he dicho que había un espejo de agua y que estaba el auditorio diseñado para que todo mundo, en cualquier lugar de los asientos colocados, pudiera escuchar. Y se creó la mejor música, las mejores obras de teatro. Hubo teatro guiñol, teatro para niños, danza, el llamado folclore mexicano que se conoce surge justamente de Gwendolyn, de la que se va a convertir en esposa de Sequizano, este director que vino a diseñar el auditorio de Artes 45, pero es trotskista. Y ese es el punto. Si estudiamos el retrato de la burguesía, tenemos que conocer sus bases ideológicas del comunismo de Siqueiros. Si escuchamos en una asamblea, en el ESME tenemos que conocer las bases ideológicas del comunismo de Trotsky, de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Esa discusión es la que yo digo que no hemos tenido. Y esa es la que nos falta. Si somos de izquierda, o como dice el estatuto, socialistas, ¿de qué socialistas estamos hablando? Mario Pavón Flores daba muchas conferencias. Mario Pavón Flores fue el abogado que tuvo el ESME durante los años 30. En la huelga de 1936, quien lleva todo el papeleo jurídico es Mario Pavón Flores, que lleva Breña Alvírez. Por afinidad, es comunista. Breña Alvírez es comunista. Y entonces, ¿cuál comunismo? Se dijo durante años, y todo el mundo lo sabía, que Agustín Sánchez de Lin era trotskista, es decir, comunista, pero trotskista. Un famoso miembro del ESME, Luciano Galicia Santiago, igual, comunista y trotskista. El debate ideológico es fundamental, pero no lo hemos hecho. Y cuando hoy se habla de estas cosas y solo las reseñamos, que este es el problema de la historia, como un suceso que pasó, yo les diría, estamos dejando de lado la esencia de la discusión que marca el estatuto. ¿Por dónde vamos? Y es muy claro ahora que sabemos estas dos cosas como buena expresión, y por eso digo que la historia del mundo, de México y del ESME están unidas. Para buena fortuna de México, el presidente Cárdenas le da asilo a Trotsky. Y bueno, revisen los periódicos de la época, el debate, el combate, la lucha, y bueno, y la brigada asesina de Siqueiros que llega a la casa de Trotsky. Por eso, no sé si han ido al Museo Casa Trotsky, pero las puertas de la recámara son de acero sólido, grueso, muy duro. Se supone que impenetrables, pero y efectivamente no había puertas normales. Antes del intento de asesinato de Siqueiros a Trotsky, las puertas eran normales. Después vayan a ver las que hay. Bueno, este debate, ¿qué es socialismo? Trotsky, Stalin, es fundamental y no lo hemos hecho. Bueno, este año 2008 está impregnado de ese tipo de cosas. Por ejemplo, es cumpleaños de la revista Lux. ¿Qué revista?
¿no? Cuando yo discutía y en la otra añoranza le decía yo al secretario de Educación y Propaganda que había matado a Lux y que yo la defendía, y él dijo que no es cierto, que no murió, igual podríamos decir qué tipo de revista. La revista Lux no la hemos estudiado bien, tampoco desde una perspectiva teórica política. No sabemos si el mandamiento de ser socialista lo cumple. Tampoco sabemos si es tipo Siqueiros o tipo Diego Rivera, pero es un deber, una tarea que deberíamos hacer. Bueno, en este sentido es que la formación política es indispensable. Y si yo digo que ese secretario de Educación que presumía de haber retomado y formado los cuadros, la escuela de cuadros políticos, el debate está abierto. ¿Qué, qué formación se estaba dando? La de, la de formación integral del debate o la de conferencias donde llegue el que sabe, explica y aclara. Y entonces recuerdo también que cuando alguna vez vi que los profesores del Poli decían vamos a dar talleres a 100 asistentes, se ría uno. ¿Cómo van a aprender sobre cooperativa cuando no hay cooperativismo? Cuando no hay presencia, participación y tocar con las manos, leer los papeles, ¿no? Tomo nota, rayo, el documento que me dan lo tacho, le pongo preguntas, dudas. Con 100, con 50 o más ya no se puede. Pero las clases que el candidato en 2005 y hasta 2009, perdón, 2008 se mantuvo, este representante que llegó al Comité Central tenía ya la perspectiva de dividir, lo hizo, lanzó su campaña y su planilla mera se lanzó. Y yo digo, en la esencia de la Escuela de Cuadros de Mera, tenía un asesor que le dijo cuál formación política debería de darse. Y lo hicieron. Cuando yo hablo, permítanme tantito, cuando yo hablo que en el ESME se tienen que repartir volantes, estoy hablando de que sí, bueno, yo elaboré 14 volantes y dejé, ahora que descubro la carpeta, dejé los 6 restantes en la computadora eh, y podría leer los 6 restantes, pero no, hablo de los que dejé. La idea es, primero les leo de lo que se trata, ya les dije, es una parte de una gran eh, acción, un plan de acción diverso, creativo, y además que por, sea por zonas de trabajo, por centros de trabajo donde estaban, se repartieran eh, brigadistas o cuadrillas, si se le quiere llamar,
de trabajadores, cuando mucho de 6 personas, para que recorrieran su territorio, para que se subieran en los camiones, para que fueran a los kioscos, a los mercados públicos. Entonces, entregar volantes, ir con un bote para solicitar apoyo económico del pueblo y explicar lo que está pasando defendiendo la industria petrolera mexicana. Pemex, la industria más importante del país, se tenía que defender y criticar la política económica del gabinete, del gobierno en turno. Bueno, el volante es de una página. La idea es que tuviera letra legible, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de letra que yo escogí para, para estos volantes es 14 puntos, más grande que la normal, y dice así, por supuesto, el título del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos los compañeros de 5 a 6 obreros, trabajadores o compañeras, por supuesto, podría haber compañeras integradas o compañeras y brigadas exclusivas con mujeres, con trabajadoras, ¿no? Tabuladoras, secretarias de las sucursales, lo que quisieran. El título es SME, fracasa y miente el gabinete. Este es el volante número 3. Fracasa y miente el gabinete. Que renuncien todos. Creo que se entiende. Llegó la crisis y el gabinete económico ni cuenta se dio. Ni pulmonía ni gripe. Lo sorprendió el catarro, que los tiene amilanados sin saber qué hacer. La situación es grave. Quieren ocultarla. Hasta la nueva Comer se sacude todita. Bueno, este sí es un asunto del momento. La Comercial Mexicana, que curiosamente a partir de aquellos años ya se va a llamar La Comer, como ahora sí se conoce, venía de haber absorbido Blanco, dos, tres, en especial Blanco, otra tienda comercial muy llamativa. Entonces, como siempre se ha dicho, los peces grandes se comen a los chicos. En la crisis económica venía tan dura que hubo ese tipo de fusión. Entonces, la Comer se fortalece a través de comprar o de que quebró una y la compra barata. Aún la Comer nueva se sacude todita. En aquella época, insisto, era un común denominador, todo el mundo hablábamos de eso. El pueblo obrero y su patrimonio se quiebra. Se polariza la vida por órdenes del mercado. Los gobiernos salvan a las corporaciones y a los grandes bancos, mientras se precariza al trabajador. Pobreza y miseria para el pueblo, millones y trillones para los banqueros. Humillan y socavan a los trabajadores. Engaño y cinismo. Digamos nuestra verdad. Formemos cuadrillas, brigadas y comisiones pequeñas de trabajo para mostrar el cinismo del gobierno. El jefe del gabinete económico, por la tarde del miércoles 8 de octubre, o recordemos 2008, presentó el PICE, Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, para mitigar el impacto negativo de la crisis. Confiesan sus errores y al fin reconocen que nos golpeará. Desde presidencia lo respaldan.
Alerta. El PICE, bueno, nos dice aquí, el PICE ofrecen, bueno, el Gabinete Económico ofrecen, uno, ampliar el gasto público en obras. Dos, agilizar la inversión de gobierno, que es lo mismo que el uno. Tres, un programa de apoyo a las medianas y pequeñas empresas. Crédito, las van a endeudar. Cuatro, construir una refinería con 12 millones de pesos. Hicieron la barda. Y cinco, quitarle a Pemex sus deudas de Piderigas. Piderigas todavía vigentes, pero en aquel momento eran claras y demás. Pero en 8 días, o sea, esto es para apoyar al pueblo, pero en 8 días volaron las reservas internacionales, más de 140,000 millones de pesos. Las reservas internacionales es, curiosamente, en dólares o en oro, se guardan para tiempos de crisis y se supone que se usan para fortalecer el peso frente al dólar. Y la manera como se defiende al peso es entregándole a los especuladores financieros las reservas. En 8 días les entregaron la totalidad de las reservas internacionales. Y la crisis siguió igual. Perdón, con ese dinero pudo ser fácil la construcción de más de 4 refinerías. 48 millones de pesos sería suficiente. Compañía de Luz y Fuerza necesita 10 millones de pesos para mantenimiento básico y una expansión mínima para este año. Si se le dan 3 veces esa cantidad, 30 millones de pesos, se lograría un avance sólido. Es decir, de esos 140,000 millones, 40,000 millones, de esos 140,000 millones, si tan solo le dieran 30 millones de pesos a Compañía de Luz, sana y salva. Para ambos casos, la cifra es de 78 millones, consolidando recursos estratégicos para el crecimiento económico y bienestar social: gas, gasolinas, diésel y electricidad. El costo de la vida bajaría pronto y los empleos generados beneficiarían a miles de familias, a decenas de familias mexicanas. Es decir, o se le da a Pemex o se le da a Compañía de Luz. Y en ambos casos no se gastan los 140,000 millones de pesos. El gabinete económico o engaña o es inútil. Entregan la riqueza y provocan la miseria. Luchemos para cambiar el modelo económico. Que se vayan todos. Es el volante número 3 de octubre 2008. La idea del volante es que se entrega a los compañeros y se les dice que lo tienen que explicar. Y 4 o 5 compañeros o compañeras que lo tengan en su poder, que van a irlo a explicar al mercado, que si se atreven van a subir al kiosco de la delegación, bueno, hoy alcaldía, o se suben en brigadas a camiones y lo van a explicar, lo tienen que leer. Y así como yo ahorita expliqué cosas, lo tienen que explicar. Lo leen, lo entienden, lo comprenden, o lo van leyendo como yo lo hago y lo explican, pero lo tienen que tener y conocer. Si por alguna razón no lo comprendieran, bueno, entonces lo van a revisar con calma y cuando ya lo comprendan y lo manejen, el grupo de las 4 o 5 compañeras, pues se lanzan a explicarlo. O sea, se trata que entre ellas se formen políticamente para comprender el tema, saben por qué tienen las noticias, saben por qué está caro el jitomate o porque subió la luz. El ambiente lo traemos
entre todos. El problema con los neoliberales es que dominan el sentido común, dominan las pláticas que llevamos a diario, dominan los temas. Y cuando nos dicen, por ejemplo, que si ya meten este dinero y todo se va a aclarar y nada se resuelve, saben que hay engaño. Si el pescado sigue siendo, bueno, caro, el caldo de olla también, como las albóndigas, y solo puedes comer menudencias de pollo, sabes que la situación está cara, ¿no? Volante número, ¿qué es? ¿5? Hoy. Bueno, de nuevo, acabemos con el engaño a crear cuadrillas informativas. En 8 días se esfumaron las reservas internacionales, perdón, de 140.000 millones de pesos. Por ejemplo, este renglón, pero sobre todo los 140.000 millones de pesos, ni idea tenemos de lo que es eso. Ni idea tenemos. Es más, a lo mejor me equivoqué y debí haberle puesto este, los ceros. Para que, es decir, sería un error mío, 140.000 millones de pesos. Así. Y que el grupo, los compañeros, las compañeras lo revisan. Es más, si se atreven, sacan su cuaderno, le dividen en 4 partes y qué sería una cuarta parte de eso, cuánto significa y si alguna vez creen que en su vida lo van a ver. Algo, pues en grupo, 6 compañeras suficientemente que saben lo que está pasando y lo que puede significar que se entregaron reservas internacionales, lo aprenden, lo estudian y comprenden como forma colectiva y entonces aprenden política e ideología. O sea, se trata de eso, de entregar los volantes para que las cuadrillas, como dice, cuadrillas informativas, relaten a sus propios compañeros de pueblo, a los compañeros, a los compadres, a los vecinos, a los que llegan al mercado. Bueno, fueron entregados al mercado especulativo, los más ricos se apoderan de ello. Se fortalece el dólar, se debilita el peso. Es decir, mentira que se haya logrado que la inflación se acabará. Mentira que el ESME sea más poderoso que el dólar y que ahora un peso vale $80. Seguimos pagando más pesos por un dólar, ¿no? Entonces, un dólar, 12.50. Un dólar, 45 pesos. Un dólar, 100 pesos. Un dólar, 1.000 pesos. Esto lo sabe la gente. Esto lo saben los compañeros trabajadores y lo sabían en ese momento y lo podrían explicar. Eso pasó y nos cuentan mentiras. Son más que cínicos. El jefe del gabinete económico por la tarde del miércoles 8 de octubre presentó la salvación, el programa neto, la pura verdad. En este caso, como pueden ver, se parece mucho este volante al anterior, pero se trata de eso, de que tanto la gente, el público, los que los escuchen, como las brigadas entiendan lo que está pasando. Ofrecen ampliar el gasto público en obras, agilizar la inversión de gobierno, crear un programa de apoyo a las medianas y pequeñas empresas, construir una refinería con 12 millones de pesos y quitarle a Pemex sus deudas de piderigas, ¿no? Por ejemplo,
Un programa de apoyo, creo que aquí también es un error, debía haber puesto de crédito, porque es cierto, en cierta forma, pues es deuda, y donde se contrata a más trabajadores, a más compañeros de la colonia, del barrio, son en las pequeñas y medianas empresas. Pero les van a dar crédito, no es apoyo así ten y ráscate con esos, no. Es préstamos. Y aquí está el programa. Entonces, parece que corrigen el camino, pero es muy tarde y el mentado programa empezará hasta enero del 2009. Una refinería tarda al menos 5 años en empezar a producir. Ya bailó Berta. Mucho ruido y pocas nueces. Los otros resultados empezarán hasta el segundo trimestre del año entrante, cuando las elecciones, miren nomás, el PICE convertido en pieza electoral. Las condiciones sociales de los mexicanos quedan, como en otras ocasiones, manipuladas por los neoliberales con ánimos de promesas. En medio de la crisis se regodean, se burlan de las necesidades del pueblo y lo someten a una vida miserable, de explotación permanente, precaria, dice. No podemos esperar tanto ni permitir sus burlas. Nuestra propuesta y programa: que detengan los precios de la canasta básica. En serio, nada de catsup. Fíjense, cuando uno revisa la propuesta de aquel tiempo, resulta que catsup era mayonesa, era uno de los alimentos básicos. Entonces, era cosa común y corriente saber lo que estaba pasando. Entonces, que detengan los precios de la verdadera canasta básica. Dos, que detengan los aumentos a las gasolinas y al gas. Se me olvidó poner a la luz. Que les cobren impuestos a grandes corporaciones. Bueno, en esta explicación que yo digo que se debe de hacer es que cuando te dicen que aumentan gas y gasolina, en realidad se convierte en una cascada de aumentos, porque todo se transporta con gasolinas o todo lo que consumes en tu casa como unos buenos frijolitos son con gas. Entonces, igual. Esta es la parte que yo digo que las brigadas, para poder comunicar este volante, lo platican, lo dicen, quién lo habla, cómo lo dices. No, pues todos tenemos que aprender, ok, los cinco, los seis, las seis compañeras se ponen a repasar y a decir cómo lo van a decir, qué se puede explicar más. Una puede leer y la otra gritar el resultado o la crítica. Cuatro. Bueno, tres, que le cobren a las grandes corporaciones. Hoy hemos sabido ya, efectivamente, eh, muchas empresas no pagan impuestos. Entonces, y que hay que cobrarles. Cuatro, que eviten, salgan todas las utilidades de las empresas extranjeras, que inviertan un porcentaje en el país, al menos un 10% de ellas. No sé los detalles, pero hace muchos años eh, en España esto se aplica. Por decir, Hugo Sánchez ganó buen dinerito, o Shakira gana buen dinerito, y no les permiten que se salgan con todo el dinero que ganaron en España. Se queda en España. Le dan un razonable monto, pueden salir, ir por aquí, y entonces en España se queda el dinero de España. Eso. Quinto, que se pague a todos los gabinetes salario mínimo, para que vean lo que se siente. Seis, que se respete en forma íntegra a Pemex. Está demostrado que en esta crisis nuestra tabla de salvación es Pemex y la quieren destazar. Debemos impedirlo.
Y último, que se rescate la industria eléctrica nacionalizada, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza. Cuarto volante, igual de octubre 20. Bueno, la idea de las brigadas informativas es que todo el territorio de Compañía de Luz iba a haber brigadas pequeñas por 6 estados de la República luchando por la industria eléctrica y por la industria petrolera nacionalizadas. Daba pauta para que se sepa que no nada más una manta en el centro, que no nada más en una marcha se gritan consignas, sino que se matan varios tiros de un solo, perdón, varios pájaros de un solo tiro. Ay, qué error estaba cometiendo. Las brigadas se conviertan rápidamente en líneas no solo de comunicación con el pueblo, con los propios compañeros trabajadores de otros lugares, sino líneas de formación política e ideológica. Se aprende, se comprende y se forja conocimiento. No es que alguien les dice, bueno, que ya hice el volante. Quizá debimos haberle agregado, cada quien elaboró su volante, pero tiene que explicar este tipo de cosas. La idea es de que este volante, considero, perdonen la modestia, tiene ideas complejas, tiene propuestas serias de lo que está pasando y como vemos en este tenemos una idea de lo que queremos que se resuelva. Entonces, sí, obviamente, ok, ya hice el volante y ahí está, pero para explicarlo, lo desmenuzan, conviven con lo que está pasando, tienen una congruencia de respecto a lo que pasa y a lo que se propone. Y entonces la formación política se tiene que adquirir en la práctica. Aprendes un poco, pero aprendes mucho más en la práctica, con el manejo de las palabras, de los impactos de la política y de los efectos ideológicos. Las últimas 6 eran propiamente cómo tener una ideología comunista. No se dice así, pero es la propuesta. En el conjunto, digo yo, aprendes una idea anticapitalista. Ese es el objetivo de la formación comunista. Y bueno, queda de fondo que tenemos algún día que hacer nuestra discusión sobre el socialismo o el comunismo y cuáles buscamos nosotros. Hoy les podría decir comunistas como Siqueiros o comunistas como Diego Rivera. Nos falta ese debate ideológico político. Compañeros, amigos, tomen su chocolatote y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces, buena semana y mejor vida en la búsqueda de la historia del ESME.